Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Se les habla su hermano José Luis García, miembro fundador del Ministerio Tesoros Escondidos. Eh, Estamos aquí para bendición de todas nuestras vidas, la vida de los oyentes. Y mis estimados, estamos en la parte 6. Hemos hecho 5 partes. Esta es la parte 6 de el plan de Dios en tiempo real. Habiendo dicho esto, eh, pasamos a decir lo siguiente. Y hemos vuelto a la lámina anterior de la parte 5 donde habíamos quedado recordando un poquito, ¿verdad? Del estudio de la parte 5. Habíamos quedado que la refundación del Imperio Romano fue en el año 800. Ahí yo les hablé un poquito de las historias de lo que sucedió en la refundación romana. Eh, y aparece que en el tiempo real de Dios, va por la parte de abajo, va en la línea de abajo, ¿verdad? En esta línea va el tiempo de Dios y el tiempo romano, el que se inventaron ellos, y va en la parte de arriba. Y ustedes pueden ver aquí la pelotita roja, ¿verdad? El indicador. Y aquí llegamos al año 800. Abajo en la línea del tiempo de Dios tenemos el año 4757. Pues ahora vamos a pasar a la otra lámina, que es la parte 6. Y después de esta refundación de Roma, ¿verdad? Sigue algo que sucedió en el año 965. Se dice que fue inventada la bendición de las campanas en el año 965, aquí en la parte de arriba del tiempo de Roma. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, ese fue el año 4920. Aquí lo tienen. Año 4920. Luego estoy siguiendo la frecuencia del tiempo de Dios y llevamos la frecuencia del tiempo romano. Es el mismo tiempo, solo que ellos lo tergiversaron. Y aquí nosotros podemos seguir viendo la línea de tiempo y tenemos aquí en este pedacito, aquí tenemos otro pedacito de tiempo. El año 993 fue inventado el dogma de la canonización de los muertos. En ese año fue inventado tal asunto. En el 993 del conteo que se llevaba Roma después que murió el Mesías. En el tiempo de Dios era el 4947. 4947. Luego seguimos viendo la línea de tiempo porque pareciera que después que murió el Mesías como que hubieron casi 1400 años que pues casi no se sabía nada, no se sabía mucho al respecto, pero hay una frecuencia de tiempo que jamás se puede perder, y es la que nosotros venimos siguiendo. En el año 1050, Babilonia la Grande dice que se fue inventado el dogma de la oración de la hostia en Francia. Fue inventado el dogma de la oración de la hostia en Francia. Esto fue en el año 1050. En el tiempo de Dios, exactamente cuando era el 1050, que llevaban los romanos, Dios llevaba un tiempo de
5004. Quiero aclararles un poquito cuando ya vamos por el 5004. Quiero aclararles que de la muerte del Mesías para acá, ustedes saben que cuando el Mesías muere, les explicaba yo, es el año 4000. Pero lo que se corre hablando del tiempo de la gracia, lo que se ha corrido hasta esa fecha son 1004 años. ¿Por qué son 5004? Trayendo la trayectoria, la frecuencia de todos los años del tiempo de Dios, lo que hacemos es que al 1004 se le suman los 4000 y ahí tiene 5004 años. No se preocupen por la cantidad de 5004, al final tiene que dar exactamente los años y los días que llevamos conforme el plan de Dios y su tiempo exacto. Entonces ya saben que es 5004 porque llevamos 1004 en la gracia y los 4000 de la muerte Mesías para atrás, ahí tienen 5004 años. No se ha adulterado nada, no se ha alterado nada. Lo que pasa es que en la escritura, en la Biblia, cuando hablamos de los 2 días de la gracia o los 2000 años de gracia, es un nuevo conteo de la muerte para acá, pero eso es un tiempo que está sincronizado con los 4000 años atrás de la muerte del Mesías. Pero en sí su tiempo es, ya todo el tiempo corrido son 5004 años. Luego allá trayendo el tiempo romano en el 1070, ocurrió la invención del dogma de la infalibilidad de la Iglesia católica, de que la Iglesia no peca. En el 1070 sucedió tal asunto. En el tiempo de Dios, que es la línea de aquí abajo, era el 5023. Ahí vamos con la pista, no se ha perdido un año, ni un año más, ni un año menos. Vamos con la pista del tiempo, ¿verdad? Luego tenemos aquí en el 1079, tenemos también que vino Roma e inventaron que los sacerdotes romanos no deben casarse, o sea, la ley del celibato. Aquí tienen que esto fue en 1079. Esto es historia de la Iglesia Católica, del Imperio Romano. Y resulta que tenemos eso fue en el 1079. Ahora, en el tiempo de Dios es el 5032. Aquí lo tienen. 5032. Ahora tenemos aquí otro pedacito de tiempo y Roma. En el 1090 fue inventado el Santo Rosario. O sea que, ¿qué año era ese en el tiempo de Dios? Era el año 5043. Vean qué fácil. Qué fácil es llevar la frecuencia del tiempo de Dios. Exactamente. Luego, en el 1100 fue inventada la misa. Aquí tienen 1100, en esa fecha inventaron la misa los romanos, pero luego en el tiempo de Dios lo revisamos y fue en el 5053. Como estamos hablando del tiempo, no quiero que olviden que la vez pasada en la parte 5 explicaba el método para convertir el tiempo que Romy iba contando, cómo convertirlo y cómo pasarlo al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando vamos por el 1100, le restamos los 33 años del Mesías y nos quedan 1067 años. Por 5 días que se va multiplicando por año, eso nos va a dar 5335 días. Miren cómo se le ha aumentado el tiempo a Roma de la muerte del Mesías hasta el 1100. Roma lleva 5335 días. ¿Cómo la ven? Aumentados con relación al tiempo perfecto de Dios.
Esto usted lo divide entre 365 años romanos y le va a dar igual a 14,61. Entonces, cuando es el año, agarra ese resultado de haber a los 1100 restado de 33, esto se agarra el 1067 y le resta los 14, y va a ser igual al 1053. Ese es periodo de gracia desde la muerte del Mesías hasta 1100 de Roma, hay 1053 años en el tiempo de Dios. Que eso va a ser igual a, aquí lo tienen, mire, esto va a ser igual en la línea de Dios, va a ser igual al 5053. Ahí tienen, dándole pruebas recordando los cálculos que hay que hacer para pasar el tiempo que a Roma se le va sumando, se le va aumentando, y como el tiempo de Dios sigue firme, sin moverse, el año firme, el año de 360 sigue firme para el Señor. Luego aquí tienen otro pedazo de tiempo. Del 1100 aparece una fecha de 1160. En 1160 Roma inventó los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana en el 1160. ¿Y qué fecha de Dios era esa? Bueno, esa fecha era el año, en el tiempo de Dios era el año 5112. ¿Ves que no se pierde el tiempo? Con la estrategia que hicieron ellos lo perdieron. Pero Dios su tiempo no lo iba a dejar perder jamás. Luego aparece otro periodo de tiempo, el 190. En el 1190 se implementan las ventas del perdón por John Texel, monje dominico. En ese tiempo en el 1190 inventan la famosa venta del perdón. Esta es una historia que casi todo el mundo la conoce, ¿verdad? La venta de John Texel, que incluso hasta se podía comprar la salvación, hasta el perdón se podía comprar aún hasta por los familiares que habían muerto. O sea, ese fue un negocio, ¿verdad? Fue un tremendo business, tremendo negocio que hizo Roma en esos años, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que estuvo en el 1190. ¿Qué año de Dios era? Era el 5142. Si usted le quita el 4000, fue el año 1142. Pero recuerden que lo llevamos en su totalidad sumado. Llevamos el 5142. Aquí lo tienen. Luego, siguiendo la línea de tiempo, apareció el año 1200. En el 1200, según la historia altamente registrada, el pan fue cambiado por la hostia en la Eucaristía católica. Eso lo inventaron en el 1200. Dijeron ellos, ahora ya no va a ser la hostia, ahora ya no va a ser el pan, ahora va a ser la hostia, que es el pancito que nosotros conocemos, plano, pequeñito, que nosotros conocemos que le ponen en la boca. Esa es la hostia. Pues déjenme decirle que en el 1200 cambiaron el pan por la hostia. En el 1200. En el tiempo de Dios fue el año 5152. Luego tenemos otro pedacito de tiempo, el 1215 romano. Inventaron los santos óleos y el dogma de la confesión y el confesionario. Eso fue inventado en el 1215. ¿Y qué año era ese? En la línea de Dios que viene aquí abajo, era el 5166. Luego hay otro periodo de tiempo que es el año 1438.
En el 1438, Roma inventó el purgatorio. El purgatorio donde las almas, van, si acaso eh, les toca quedarse ahí, pues por eso es que se hacen, para eso es que se hacen las misas de 9 días, o las misas de mes, las misas de 3 meses, de 6 meses, misas del año. Esa es, todo esto tiene que ver con toda esta historia del purgatorio, ¿verdad? Donde tus familiares con todos esos rezos te pueden sacar del purgatorio, pues, y pasarte para el cielo. Falso de toda falsedad, pero Roma es campeona inventando cosas, ¿verdad? Así es que esto fue en el 1215. Esto es historia, una historia, pero real, ¿verdad? Real. Por eso es que hasta hoy lo vemos. Eh, ¿Y qué tiempo de Dios fue ese? Bueno, ese fue el año 5386. Uno agarra el 1438, uno agarra el año 1438, le resta los 33 del Mesías, de la vida del Mesías, y es igual a 1405. Por 5 días por año nos da, mire que Roma para el 1438 ya lleva 7025 días aumentado. Eso se le aumentó. Ese tiempo debe aumentado que Dios no ha aumentado. Eso lo aumentaron ellos. Y como sé eso yo, y va a ver que tarde o temprano el tiempo le tiene que cuadrar. Si el tiempo no le cuadra, aquí pues perdemos el tiempo. Y resulta que para el año 1438 Roma ya lleva adelantado 7025 días. Esto dividido en 365 días romanos equivale a 19,24. Agarramos a 1405, le restamos 19 y queda en 1386, que es equivalente, al año 5386. Aquí lo tienen. No es igual al tiempo de Roma. Déjenme decirle que si todas las instituciones teológicas, todas las ovejas del mundo, todos los ministros del mundo, si no llegan a dominar, si no llegan a aprender sobre el tiempo de Dios, si no se preocupan por aprender el tiempo de Dios, ellos jamás podrían descifrar todo lo que van a ver en los próximos tiempos que vamos a ir calculando. Y ese es el gran problema que tiene ahorita toda la institución teológica en el mundo. Yo por eso les hablaba el otro día que van al tanteo, van a ciega, van porque se oye decir y porque posiblemente sea, o quizá, o tal vez. Ese es el problema cuando usted no conoce el plan de Dios en su tiempo real, usted va al tanteo. Esto no es para ofender, esto es para que, dándoles un argumento, probándoles por qué es que tantas cosas quieren saber los pueblos y el mundo y no se le puede decir. No hay manera, es como imposible, pero no hay nada imposible para Dios y para su Espíritu Santo. Que quede claro eso, mis estimados. Luego tenemos aquí otro pedacito de tiempo y vino Roma y en el 1858 inventaron el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ese dogma lo inventaron en 1858. Una cosa es la adoración a María y otra cosa es el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto lo maneja todo el mundo, ¿verdad? La Inmaculada Concepción fue el dogma que crearon de que María nació sin pecado. Eso de que nació sin mancha. Esa es inmaculada. Ese dogma lo inventaron eso es reciente, lo inventaron en el 1858. Vea cuánto, mira que pasamos un buen pedazo de tiempo conforme a esta línea de tiempo.
En 1858 equivale en el tiempo de Dios al 5800. A eso consta este pedacito de tiempo. En 1858, 1858, vamos a ver. 1858, le restamos los 33 días del Mesías es igual a 1825 por 5 días por año. ¿Saben cuánto Roma se ha adelantado o se adelantó en el 1858 con el calendario solar? Se adelantó 9125 días. Días que no ha adelantado Dios, los adelantó Roma. Por eso la diferencia que llevamos entre el tiempo de Dios y los romanos. Roma aumentó 9125, se dividido a 365 años romano y le va a dar 25.00 cerrado. Da un 25 entero. Entonces a 1825, que es el resultado de la recta de 1858 menos la vida del Mesías, de 1825 menos 25 entero, esto va a ser igual a 1800 años, equivalente a 5800 años. Mis estimados, aquí lo tienen. Ahí tiene usted, mires, aquí tienen ustedes 5800 años. Si ustedes se fían, los cálculos matemáticos ahí van caminando, no nos han fallado. Ahora, mis estimados, sigue otra fecha, otro pedacito de tiempo. Y aparece el 1870. ¿Qué hizo Roma en 1870? Algo que ha sido relevante en toda la historia. Fue inventado que el Papa no peca. Eso fue inventado en el 1870. Pero en la frecuencia del tiempo de Dios es el 5812. Ya sumado los 4000 más los 1800, aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Dio 5800, pero si ya sumamos acá 1812 más 4000 le va a dar 5812. Ahí tenemos la frecuencia desde la caída de Adán, desde que salieron del huerto de Edén, del paraíso, desde que salieron hasta el invento de que el Papa no peca, hasta ese día hay 5812 años y en el conteo romano lleva 1870. Pero Dios lleva 5812. Otro periodo de tiempo. Aquí dice, aquí hay un periodo de tiempo de 1929. 1929, si ustedes lo recuerdan, fue la Primera Guerra Mundial. Pero esos tiempos fueron. Pero en ese tiempo ocurrió algo más relevante en el mundo, más grande todavía. En el año 1929, el 11 de febrero del 1929, nació una de las bestias más famosas en las Sagradas Escrituras. Nace la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13, 1, 5. ¿Y por qué decimos que en esa fecha eso está registrado? Eso es historia. Exactamente, para esa fecha, los 10 reinados del norte de Europa se pusieron de acuerdo para que eh, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos se fundara y se formara. Y fue en esa fecha que se formó un Estado soberano con poder mundial. Esto es lo que se conoce como la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Así, sin entrar a profundidad a esa materia, porque hay muchas interpretaciones a relación a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero según la historia, en ese tiempo,
La bestia de siete cabezas es un conteo de papas que surgieron en esa fecha. Y déjenme decirle que la sexta cabeza de esa bestia de siete cabezas es Juan Pablo II. Él es la sexta cabeza de esas siete cabezas, es Juan Pablo II. La séptima cabeza, Benedicto XVI, que incluso murió, ya murió en el 2000, en el 2023. Murió Benedicto XVI. Quedó al mando Bergoglio, pero les cuento que no es el octavo. El octavo es de entre los siete, no lo olviden. El octavo es de entre los siete, y ese octavo entre los siete es el sexto. No olviden lo que les estoy diciendo. El octavo entre los siete es el sexto. O sea, ya está muerto. Pero un día le darán aliento de vida. Un día lo resucitarán. Pues esto fue lo que inventaron. Esto fue lo que surgió en 1929 del tiempo romano. Esto fue lo que sucedió. Y esta es la bestia de siete cabezas con siete papas al frente. Desde que Vaticano llegó a ser formalmente potencia mundial soberana con sus embajadores en los países y los países mandan sus embajadores donde ellos. ¿Y por qué dice también 10 cuernos? Bueno, porque la bestia de siete cabezas y 10 cuernos es porque son una alianza. Es la alianza de Babilonia la Grande con los 10 poderíos o los 10 reinos más poderosos de Europa del Norte. Por eso es la bestia de siete cabezas y 10 cuernos. Me detuve un poquitico aquí para hablarles de esta fecha, porque esta fecha de 1929 es altamente significativa en la historia humana y en las profecías bíblicas. ¿Qué año era ese? En el tiempo de Dios era el 5871. Esa fecha era cuando a ellos les marcaba el 1929. También surgió, hay otro pedacito de tiempo, después de 1929 vino 1950. En 1950 ocurrió algo importantísimo. Nace la ONU, Organización de las Naciones Unidas, o Reino de Grecia, según Daniel 8, 21 al 25. Conocido como el Reino de Grecia. Eso es lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es lo que conocemos como el Reino de Grecia. Ahora en la era moderna, ese es el Reino de Grecia. Que lo comanda quien es el rey primero, quien es el que tiene el cuerno en la frente y que es el macho cabrío. ¿Y dónde está la sede de las Naciones Unidas? Está en Nueva York, Estados Unidos. Ahí está. También tienen una oficina en Suiza. No solamente de las Naciones Unidas, también tienen oficina de la Organización Mundial de la Salud. En Suiza, la que se conoce como, se dicen los estudiosos que se conoce como la ciudad de Satanás. Así es conocido Suiza, mis estimados, en asuntos de profecía bíblica. Así es que en 1950 las Naciones Unidas nacen un poquito antes, pero como se redactó la Carta de los Derechos Humanos, ya con todo y su carta constituida, 1950 quedó fundado la Organización de las Naciones Unidas, o Reino de Grecia. Y 1950, ¿qué año era de Dios? Era el 5891. Ese es en el tiempo de Dios, 5891. Si usted le quita los 4000, le queda 1891. Pero como lo vamos haciendo con su total, más 4000 es el 5891, mis oyentes. Mis hermanos,
Si nosotros revisamos en 1950, por los cálculos matemáticos, 1950 menos 33 queda 1917. Por 5 días, Roma se nos ha adelantado 9.585 días. Entre 365 años romanos es igual a 26.26. Nosotros agarramos el entero, los decimales no. Y decimos a 1917 le restamos 26 y es igual a 1891, que es equivalente, si le sumamos el 4000, a 5891. Ahí tienen los números, mis estimados, las conversiones, para llegar al 5891. Tiempo de Dios. Roma lleva 1950 años. ¿Se pueden imaginar qué problema el que tiene el tiempo de Roma? Primero Roma traía, ¿verdad?, un conteo junto con en contubernio con los judíos, traían un conteo desde que hablamos al principio de la caída de Adán y Eva, según ellos. Bueno, y se terminó perdido. Luego llegamos al Mesías y resulta que en el Mesías se retiran de este conteo y dice ahora vamos a contar con el nacimiento del Mesías. Y cambiaron el tiempo de nuevo y resulta que ese es el tiempo que viene registrado arriba y aquí abajo el de Dios no se mueve. ¿Quién dice que Dios es movible? Dios no se mueve. Es como el monte de Sión que no se mueve jamás. Su tiempo, si es de él, no tiene por qué moverse, es bien exacto. Y les voy a decir algo, mis estimados. ¿Cómo podríamos en el reinado milenial celebrar fiesta de los tabernáculos si al Señor se le pierde el tiempo? No, 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 se le pierde a Roma, pero a Dios no se le pierde el tiempo. No se preocupe por eso. Porque también tendríamos problemas en el reinado milenial, ¿cómo celebraríamos los días séptimos? Porque dice la escritura que en día de reposo subirán a adorar al rey en el reinado milenial. Se fijan que el tiempo de Dios va a seguir. Lo que sí les garantizo, que el tiempo de Roma hasta 2060 va a llegar. Según ellos, hasta 2060. Porque el tiempo de Dios sigue perfecto. No se mueve jamás. Ahora tenemos otro pedacito de tiempo. Tenemos el año romano 2020. En el 2020 recibirán autoridad los 10 cuernos y el falso profeta por 1 hora o 40 años. Apocalipsis 17, 11 al 13. Este es un tema, esta es una materia de la que nadie habla, pues porque no lo entienden. O no lo quieren entender o les quitan todo si lo dicen. Esto está vinculado a otros cálculos matemáticos y está vinculado al tiempo de Dios. Ustedes pueden preguntarles a sus líderes en sus congregaciones, le hablo a todo el mundo, a todos los hermanos de Cristo en todo el mundo. Pueden preguntarle a sus pastores, a sus ministros, a los hermanos que les pastorean y que les cuidan. Pueden preguntarles, si ustedes quieren averiguarlo, ustedes pueden preguntar qué cosa es 1 hora para el Señor. Porque más adelante, cuando terminemos este plan, en el tiempo correcto, yo les voy a presentar la profecía de la hora. Y la profecía de la hora se la vamos a presentar porque la profecía de la hora enfatiza en el tiempo del fin, en algo en abreviatura, abreviado, pero haciendo énfasis en los 7 sellos y haciendo énfasis en la partida de la iglesia. Algo más selectivo. Aquí en el tiempo de Dios, vamos, siguiendo el tiempo, vamos como tocando los tópicos.
las referencias, las cosas principales que han sucedido. Entonces, en el 2020 romano, hablando aquí generalidades, en ese tiempo recibirán autoridad los 10 cuernos y el falso profeta. Dígame si no ha sido así. Si no, dígame por qué está alborotado toda Europa. ¿Por qué los agricultores están en conflicto con su gobierno? ¿Por qué Italia ya puso leyes supuestamente para que no entre la carne artificial a Italia? Díganme, ¿quiénes son los inventores de la Agenda 2030? Díganme, ¿cuándo empezaron los conflictos, pero mundiales? Porque yo hablo de tribulación del 2021 para acá. Y no fue ese tiempo que hubo una pandemia que pusieron de rodillas todas las naciones. ¿Quiénes? La OMS, Organización Mundial de la Salud, la ONU. ¿Qué les parece que Rusia invadió Ucrania? ¿Qué les parece que esa guerra ya tiene más de 2 años y la ONU brilla por su ausencia? Es por eso que la humanidad va a pedir, la gente va a pedir, el Papa ya lo pidió. Por eso es que piden a un gobernante mundial. La gente cree que con un gobernante mundial van a ver si resuelven el problema que la humanidad tiene ahorita. ¿Me entienden por qué es que en el 2020 se dice recibirán autoridad los 10 cuernos y el falso profeta por 1 hora? Dígame quiénes son los precursores, los que ejecutan todo este asunto de la diversidad sexual. Babilonia la Grande, en contubernio con los 10 cuernos. Pues bueno, ese poder lo tienen mis estimados desde el 2019, porque aquí les estoy hablando generalizado, pero si vamos a profundidad, es necesario que sepan que 1 hora equivale a 41 años, 8 meses. Por eso es que ustedes leen en este plan, recibirán autoridad los 10 cuernos y el falso profeta por 1 hora o 40 años, poniéndolo desde un punto generalizado, pero es en el 2020. ¿Qué tiempo es ese? Bueno, ese tiempo es el 5960. En el tiempo de hoy es el 5960. Quiero aclararles que cuando el tiempo de hoy llega al 5960, el periodo de gracia ha caminado 1960 años. Roma va por el 2020, que es el que está aquí arriba. O sea, Roma nos ha hecho creer que ya llevamos el 2020 años. Y son tan fuertes que dicen que reinado milenial, que el milenio ya entró, que el milenio ya es. Porque si es el 2020, ¿cuánto llevan para el 2020? ¿Cuánto llevamos del séptimo milenio? Porque así lo han dicho los papas, que en el 2020 ya estamos en el séptimo milenio. Así lo han dicho. Y si estamos en el séptimo milenio, ¿y cómo es que es 2020? No debería ser 6020. ¿Se fijan cómo Roma enreda todo lo que ella quiere? Pero no, en el tiempo exacto de Dios es 1960, más los 4000 del mes, la muerte del Mesías, para atrás, entonces se convierte en 5960. ¿Ven estas letras que dicen aquí? Dice, principios de dolores con un valor de 1960 años. Sí, mis señores, desde que se cumplió el 2020,
se cumplió en el tiempo de Dios en 1960, periodo de la gracia. ¿Qué significa eso? Que hasta esa fecha, terminó principio de dolores. Después de esta fecha, donde lo vamos a entrar después de este 2020, viene lo que se conoce como el tiempo del fin, porque el tiempo del fin no se limita a un año específico, el tiempo del fin son 40 años. Entonces, 1960 y los 40 años del tiempo del fin, si usted lo suma, se equivalen a 2000 años en el tiempo de Dios. O sea que para 2020, o sea que para 1960 en el tiempo de Dios, que esto que está aquí, nos hace falta 40 años para terminar el año 2000 o para terminar el 6000, sumándole los 4000 del Señor para atrás. O sea que cuando digamos 2000 de Dios es el 6000 de Dios. Roma está con el 2020. ¿Cómo la ven? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, después de 1960, se acaba principio de dolores, mis estimados, y cuando caigamos al 2021 o 1961, ¿saben a dónde vamos a entrar? Vamos a entrar a la generación mala y adúltera. Ahorita que estamos filmando este video, ya es 2024. Ya estamos en el 2024. Se puede imaginar que llevamos 4 años atribulados. Porque una cosa es principio de dolores y otra cosa es tribulación. Tribulación es ya agonía, papá. Tribulación es algo ya bastante difícil. Así es que hasta aquí llegamos con este periodo de tiempo. Hemos estudiado, en la parte 5 estudiamos hasta el año 800, romano. Ahorita en esta parte 6 hemos estudiado hasta el 2020. O sea, del 800 de la refundación de Roma hemos estudiado hasta el 2020. En el tiempo de Dios, aquí el final, 5960 años. Ahora vamos a entrarle, en el próximo video vamos a entrarle al tiempo del fin. En el tiempo del fin, todo el que cree en el Señor y todo el nuevo que llegue, tiene que correr, porque si no corre, se quedará. Tendrá grandes dificultades, la va a ver muy fea, porque la partida de la novia de la iglesia gloriosa va a estar a las puertas. Es por eso que hay que correr de 2021 para allá, como dijo Daniel, de aquí para allá, dice, de aquí para allá se correrá de aquí para allá, ¿de aquí de dónde? Del tiempo del fin. Cuando principie el tiempo del fin, todos tenemos que correr. El que no corra va a estar en serios problemas. Así que el Señor me los bendiga, estudien, revisen con todo lo que puedan, porque quien conoce el tiempo de Dios, es capaz de conocer su plan y es capaz de conocer en qué tiempo se ejecutará su plan. Ese es el sueño dorado de todo ser creyente, porque el tiempo de Dios, el plan de Dios en su tiempo, le muestra y le cuenta lo que nunca han querido contar. Cuántas cosas desde que empezamos a ver allá, desde que el Señor comenzó su creación, cuántas cosas nosotros no hemos expuesto a la luz hasta ahorita. Un montón de cosas que no las quieren decir. Pero que al final es importante saberlas porque si las sabe, va a poder ver qué viene en el tiempo del fin. Porque es al tiempo del fin el que vamos a entrar en el tiempo, en la línea de tiempo que vamos a seguir estudiando. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a todos.